106.5. Son las 9:37 minutos. Está con nosotros la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, la directora ejecutiva del Intran, la mujer que va a poner orden en el caos del tránsito en la República Dominicana. Una gran gerente y visionaria. ¿Cuántas estrellas, Eury, más o menos? Todas las estrellas las tiene ella. Todas no, Eury, que son infinitas. Entonces... Todas las estrellas las tiene. Y qué bueno que sea una mujer para lidiar con una situación tan caótica. Hija de doña Margarita Tavares, porque la conocen como la hija de Claudio de los Santos, pero también es hija de doña Margarita Tavares, que es una gran dama a quien yo conozco. Claudia, permíteme empezar la entrevista con el tema de Barahona que conversábamos fuera del aire. Sí. Hay una situación con las diferentes asociaciones de choferes, que algunos están inscritos en el sindicato, otros no, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo sobre el libre albedrío, la disposición que permite que el sector empresarial pueda disponer por sí mismo del transporte de su carga sin necesidad de estar obligado a transportar con los sindicatos. Sí, muy buenos días a todos. Básicamente, Víctor, respondiendo a tu pregunta, desde el viernes de la semana pasada, nos encontramos en conversaciones tanto con FENATRADO, el sindicato, y también los de la Unión Empresarial. A los fines son los que tienen el conflicto por unas minas de yeso, pero no es únicamente ellos. Hay otra situación que, como estas minas de yeso son empresas que eran de Corde y Corde está siendo eliminado de alguna manera, pues las minas están cerradas y en la poca producción que tienen hay un conflicto entre los transportistas de la zona y FENATRADO que venían de otras zonas. Entonces estamos en conversación con ellos desde el viernes pasado a los fines de llegar a un acuerdo, porque no están únicamente ellos, de alguna manera está también el sector público que interviene en este proceso. En ese sentido, aunque y respetando quizás el orden, Julio, un poco porque es del mismo tema, ayer la Unión Empresarial Dominicana hizo una rueda de prensa denunciando la situación y particularmente Diario Libre se comunicó con el presidente de FENATRADO y se lo cito porque está entre comillas, donde el presidente de FENATRADO dice, donde sea vamos a bloquear, no importa si es el Palacio Presidencial. Entonces, ante una Constitución que te garantiza libre tránsito, te garantiza competencia y una ley de transporte que también lo garantiza y una sentencia de un tribunal, ¿podemos hablar de negociación ante una persona que dice que va a bloquear donde sea? Mira, yo he estado conversando con Ricardo desde el viernes y cuando vi esa declaración conversamos de inmediato y él definitivamente me dijo que hay términos que él no utilizó en su declaración. Aunque esté entrecomillado. Pero no importa, pero esa parte no importa. Lo que yo sí les he dicho a ellos es que hay una nueva ley, una ley que a pesar de la ley de competencias, también está la ley de 6317 del Intran, que establece la libre competencia debe ser garantizada. Entonces, los tiempos han cambiado. Recuerden que estos son organismos que por primera vez una ley los toca, o sea, el transporte de carga por primera vez se toca en una ley en la República Dominicana. Por lo tanto, era un sector que no tenía ningún tipo de reglamentación y hay que irlos llevando a que se entienda que ya hay una reglamentación, ya hay una sentencia que existe. ¿Y cómo se logra esto? Esto únicamente se logra a través de mesas de negociaciones que le estamos estableciendo con los diferentes sectores. Ya nos hemos reunido con el CONEP, nos hemos reunido con FENATRADO, nos vamos a reunir con la Unión Empresarial. Pero aquí lo importante es que todos estén conscientes de que por primera vez existe un marco jurídico a los fines de establecer las reglas y que los marcos jurídicos que existen, tanto el de competencia como el de tránsito y transporte de carga, establecen la libre competencia del mercado y de las acciones que se ejecuten empresariales en la República Dominicana. Pablo. Francesca, bienvenida. Dicen que los argentinos son una gente rarísima que tienen un problema para cada solución. En el caso de la sociedad dominicana... Pero los dominicanos son así también. Sí, sí. Pero en el caso de la sociedad dominicana, somos un conglomerado que tiene una ley para todo, pero no ha tenido gobiernos dispuestos a aplicarla, caiga el que caiga.
porque hay que ganar elecciones cada 4 años. En ese sentido, el Intran es el fruto de una nueva ley que tiene todo muy clarito, bonito, bonito, bonito. La pregunta, y son dos, pero esta es la principal, ¿hasta qué punto está realmente comprometido el gobierno y qué apoyo, qué voluntad política tiene el gobierno actual? ¿Qué tú has percibido de que cuando lleguen los momentos difíciles de aplicar la ley al alto costo de que el gobierno pierda por popularidad, porque hay sectores de vocación y prácticas terroristas reconocidos por todo el mundo, que no le han ganado hasta el CONEP? Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, el caso Fenatrado, o el caso de los sindicatos del transporte público? ¿Qué se va a hacer? Y rápidamente ahí, al final, el problema de los paralizadores, este relajo, porque tú sabes que aquí hay una anarquía total en el tránsito. Entonces la gente se estaciona en ambos lados. En España yo veía con mucha frecuencia una cosa chulísima, que es un paralizador. Yo te pongo esa vaina en la goma, en el neumático, y ya nada, un candado, pero llégate al Intran, paga tus 10.000 pesos y yo te lo devuelvo. Hablemos un poco de eso al final. Bueno, vamos por parte. Yo creo que nunca ha habido más muestras como en este momento de que la voluntad política de resolver el problema del tránsito existe. Una ley que tenía 5 años en el Congreso se logró aprobar en un mes, pero además se hizo un plan nacional de seguridad vial en 4 meses y luego se crea el Intran. Yo creo que esto da muestras de que el presidente Danilo Medina sí tiene la voluntad de que estas cosas ocurran. Sabemos que van a venir sus procesos complicados, pero sí también les quiero comentar que en las diferentes reuniones que hemos tenido con los diferentes sectores de sindicalistas, ya sea transporte de carga como transporte de pasajeros, los de transporte de pasajeros están muy claros de qué manera ellos podrán seguir operando estas rutas. La ley establece que deben ser compañías y les puedo decir que la mayoría de ellos ya se están convirtiendo en compañías y algunos ya son compañías. Entonces, hay un marco legal que los guía. Y le puedo decir que desde que se aprobó la ley en febrero, muchos de ellos han buscado asesores, abogados de muy alto nivel, a los fines de que lo asesoraran en el proceso de cómo convertirse y cómo manejar esto. El Estado sí le ha dejado muy claro que la parte interna de cómo ellos se organicen no es responsabilidad nuestra, ni tampoco nosotros vamos a intervenir en ese proceso. Pero sí, cuando llegue el momento de renovar estas rutas de operación que ellos tienen, que la nueva ley establece que es a 5 años con inspecciones anuales, pues sí deben ser compañías de pasajeros. Con relación al... tienen todavía un marco de tiempo para... Sí, bueno, la ley establece que los reglamentos deben, el Intran tiene 6 meses para generarlo, y en este periodo es que ellos deben estar listos para que inmediatamente esté el reglamento, pues entonces puedan comenzar estos contratos para la operación de las rutas. ¿Ustedes están trabajando con los reglamentos? Sí, estamos trabajando con los reglamentos porque... el tiempo apremia. Los paralizadores. Tenemos... Sí, entonces con relación... Ya se compraron, ya están en aduana. Con relación a los candados que tú te refieres, justo en este año visitamos la ciudad de Nueva York, el Departamento de Tránsito, que son ellos que los imponen en las vías. Y ahora mismo ellos están cambiando la tecnología a unos que sean digitales. Anteriormente te ponían el candado, tú tenías que llamar al teléfono que venía el inspector y entonces tú hacías el pago de la multa. Ahora no, ahora son electrónicos. Un código. Un código. Entonces cuando tú lo encuentras en tu vehículo, marcas el número, pagas la multa, el candado abre con la clave que le pones y tienes 3 días para entregarlo, tú mismo. O sea, se elimina el inspector de la vía. ¿Qué pasa? El Intran, dentro de sus planes, a partir del 2018, tiene establecido una serie de medidas para poner multas a través de fotos rojos y controladores de tránsito, pero también los candados. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar el 2018? Porque el Intran ha nacido pobre. Entonces, tiene que esperar su presupuesto del año próximo a los fines de poder acometer estas acciones. Sí, Claudia,
el Intran muy bonito. Nosotros tenemos el... No crea que es tan bonito. No, pero es decir, yo digo la idea, es decir, parece la idea, tránsito tránsito y movilidad. Nosotros tenemos el no agradable récord de ser uno de los países o el país donde es más peligroso andar en carretera. Ayer incluso tenemos una estadística que ayer suman 3 víctimas más que pude ver de un accidente en la carretera del sur. Número 2 en el Entonces, ¿cuál es la realidad que nosotros vemos? Generalmente vemos que el Estado crea instituciones, se crea desafíos sin tener las capacidades para ejecutarlas. Si el Intran no es autosostenible en la materia financiera, no va a caminar, pero también si no dispone de los mecanismos para hacerse autosostenible. Nosotros vemos, por ejemplo, la inspección de los vehículos como uno de los grandes riesgos en la República Dominicana, Víctor, incluso para la vida de las personas. ¿Cómo va el Intran a abordar ese tema? ¿Lo va a tercerizar o va a armar el caos que se ha armado, donde entonces todo el mundo tiene que llevar todo su vehículo a tal sitio a buscar una revista donde no hay capacidad para inspección más que para la extorsión? Bueno, respondiendo en orden. Por ejemplo, el tema de las carreteras. Yo difiero un poco en que nuestras carreteras sean las más peligrosas como se ha querido vender. Sí, yo entiendo que tenemos conductores que no respetan las leyes de tránsito en las carreteras. Una carretera que te establece... Eso es lo que la hace más peligrosa. Sí, pero entonces no es un problema de las carreteras, es un problema del usuario de la carretera. Una carretera que te establece un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora no es por casualidad. Los límites de velocidad se establecen de acuerdo al diseño de esa carretera. Y cuando te dicen 50 en una curva, es porque es una curva que si la tomas a 70, puedes sufrir un deslizamiento. Entonces yo difiero un poco de esa parte de que las carreteras nuestras son peligrosas, es lo que se ha querido vender. Es una campaña que incluso a nivel internacional han querido imponernos. Realmente lo que ocurre en nuestro país es que nosotros como ciudadanos no estamos respetando los límites de velocidad ni lo que está establecido en una carretera. Si te avisan que cruzan animales, puede ser que en 6 meses no hayan cruzado uno, pero un día cruza uno, está el letrero y no tomas las precauciones del lugar. Solo una acotación. El país dominicano es el número 2 en el mundo en peligrosidad en circular, pero sobre en las la calles. De los no vehículos, en segundo lugar, detrás de una isla pequeñita de 3.000 habitantes. Realmente nosotros logramos alcanzar el lugar. No es no es algo meritorio, pero sí haber pasado del segundo lugar al 15º lugar en una lista como país donde tienes más muertes por el tránsito a nivel mundial, bueno, pues es un gran logro, porque es algo que se hizo sin ley, sin ninguna medida ni nada, y se logró reducir. Ahora bien, el reto es reducir estas muertes en un 30% al 2020. No es una tarea fácil a cumplir, pero nosotros entendemos que si nosotros como ciudadanos comenzamos a aportar ese granito de arena de respetar las leyes, los límites de velocidad y demás, podemos reducir ampliamente ese número. Con relación a de cómo va a sostenerse el Intran. El Intran tiene varias modalidades por las cuales va a recibir recursos. Uno es la licencia de conducir. Otro es las multas, el 25% del 100% será asignado al Intran, pero algo muy importante... ¿Y el otro 75%? ¿Qué pasa? La Procuraduría General de la República. ¿Para qué? Para los presos. No, para diferentes... Yo defiendo la parte de tránsito. Entonces eso es absurdo ya. Bueno, y la inspección... Y la inspección técnica vehicular, que sí, es... que es fundamental. La inspección técnica vehicular, si ustedes recuerdan, hace unos 3 años que no se hace, porque dejó de ser una inspección técnica vehicular, era simplemente una calcomanía en el cristal que adquirías muy fácilmente. La inspección técnica vehicular se hace obligatorio, que para garantizar la seguridad de los vehículos debe hacerse como debe hacerse. En muchos países de Latinoamérica tenemos el ejemplo, por ejemplo Costa Rica, si nos vamos a Europa, Colombia, España, son países que han sido exitosos en lo que es la inspección técnica vehicular. Y como lo estamos reglamentando, no será un mes al año, será todo el año.
Se establecerá en qué momento cada persona debe ir a hacer su inspección técnica vehicular y serán centros de hacer inspección técnica vehicular. ¿Se va a tercerizar? Sí, se va a tercerizar. Estilo la licencia de conducir, ha sido una modalidad que ha sido muy eficiente y exitosa para nosotros como países latinoamericanos. En la Churchill, ahí en la... Entonces, de esta manera es que lograremos en un periodo de 4 o 5 años poder mencionar o hablar de un parque vehicular nuevo o de un parque vehicular menos viejo que el que tenemos ahora para la República Dominicana, y eso se hará a través de la inspección técnica vehicular. Bueno, señores, seguimos conversando con la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, la directora del Intran. El sol de la mañana.